Hola amigos de Bidigital, bienvenidos hoy desde la Universidad Rey Juan Carlos con Jesús Poza. Pues nada, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy otra entrevista desde Bidigital, encantado de estar otra vez con vosotros. Hoy además tenemos la grandísima suerte de estar en la Universidad Rey Juan Carlos, donde imparto clases, con Jesús Poza, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, también muchas cosas. Sí. Además ya veréis que es una persona muy conocedora de estos temas digitales, de transformación, empresariales, de proyectos. Un placer estar contigo. Jesús, ¿a qué te dedicas? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. En primer lugar, gracias, José Antonio, por invitarme. De nada. Estoy encantado de estar aquí y espero resultar ameno, por lo menos. Bueno, ¿a qué me dedico? Me dedico a tantas cosas que es un poquito complicado, ¿no? Mi vida profesional es ya larga, pero siempre ha estado alrededor de los sistemas de información, las tecnologías de la información y desde unos orígenes más técnicos hasta lo que estoy haciendo últimamente, ya desde hace años, que es más la gestión y la dirección y el gobierno. Digamos, a mí me gusta mucho hablar de urbanizar y de gobernar los sistemas de información en las corporaciones. Mantengo un poco de vínculo con los aspectos más técnicos de los sistemas de la información porque siempre me han gustado. Entonces, pues desde asignaturas en la carrera, en la universidad, hasta trabajos de investigación, estoy en un equipo de investigación más técnico, hasta aspectos más relacionados con proyectos, gestión de proyectos, que es una de mis áreas de actividad en la que más experiencia tengo. Gestión de proyectos de tecnología, claro. Casi siempre. Casi siempre de Casi siempre. Lo que pasa es que hoy en día en las corporaciones no hay un proyecto, no hay una iniciativa en una corporación que no tenga un componente tecnológico. O sea, se han fundido, ya no. Incluso si estás pensando en un programa hasta de marketing o de lo que fuere, debajo de eso siempre hay tecnología y conocimiento. A mí me gusta hablar más de conocimiento, gestión del conocimiento. Bueno, como veis ya vamos aprendiendo y bueno, sabes que este canal es sobre transformación digital, esto es el apoyo o son las entrevistas en profundidad de una tesis doctoral que estoy haciendo sobre el tema y nosotros hablamos en ello de transformación digital. Cuando hablamos de esto, quizá desde la parte de automatización entendemos todos un poco más lo que es, mucho menos desde mi punto de vista de la disrupción, ¿no? Cómo esos nuevos sectores, esas nuevas empresas hacen cosas. Es el objetivo de todas estas entrevistas, dar un poco de luz sobre estas cosas. Sí. Y bueno, pues empezamos con las preguntas. Tú estás en empresas, trabajas fundamentalmente en el sector privado, aunque también, como nos has comentado, pues estás investigando en lugares de gestión pública, ¿no? En universidades. Sí. Entonces tu visibilidad pues, nos puede ayudar. ¿Están las organizaciones españolas pensando en estos temas de innovación, de disrupción, de transformación digital y lo ven, si es así que están pensando en ello, como una amenaza o como una oportunidad? ¿Qué identificas tú por ahí, separando un poco los sectores? O ¿cuál es tu punto de vista en esto, Jesús? Bueno, digamos que yo he evolucionado también un poco en esto. Hace un par de años o tres, no más, cuando empezaba a sonar este término transformación digital, pensé, ha llegado la nueva palabra de moda de marketing para vender en los próximos años. La realidad me ha demostrado, informándome un poco, que en realidad no es así. Yo estoy percibiendo que bajo el paraguas de transformación digital, que es un paraguas terminológico que desde mi punto de vista tiene como dos grandes vectores, un vector muy tecnológico y un vector muy humano, curiosamente. Las dos cosas van a ser necesarias. Pero vamos a centrarnos en la parte tecnológica. En el paraguas de transformación digital estamos metiendo tecnologías de inteligencia artificial, tecnologías de robótica, tecnologías de big data y analytics, etcétera. Entonces, en realidad, no estamos ante un nuevo... Esto es una reflexión que yo he hecho, no estamos ante una nueva palabra para vender por la parte de las consultoras. Estamos, yo creo, en un momento en el que está cambiando el paradigma de verdad, de verdad. O sea, a mí me está recordando lo que estoy viviendo ahora a lo que ya viví, porque ya tengo unos años cuando apareció Internet. O sea, yo le doy el mismo nivel de importancia a la transformación digital que a la aparición de Internet. Creo que estamos en un momento de verdad disruptivo. Las organizaciones, yo creo que lo medio perciben, pero les falta formación.
Estoy hablando de los directivos, les falta formación. O sea, para poder hacer inteligencia artificial tienes que saber qué preguntar, y ni siquiera saben eso. Entonces, lo están percibiendo como una oportunidad, pero yo creo que las empresas, y sobre todo las grandes organizaciones, necesitan entender bien qué es la transformación digital, entender mejor todavía el segundo vector del que hablamos. No hay transformación, o sea, no hay proyectos hoy en día de verdad buenos desde el punto de vista tecnológico que no estén centrados en la persona. Ya no hablamos de cliente, customer centric ni cosas de ese estilo. Estamos hablando de diseño centrado en las personas. Una de las cosas que más se habla en transformación digital es design thinking. Bueno, pues si uno lee un poquito de design thinking y creación, etcétera, enseguida verá el término human-centered design. O sea, es transformación, es innovación, pero mirando a las personas, y diría más, a la emoción en las personas. O sea, se fija mucho no en la racionalidad, sino en lo emocional. Entonces, por resumir, a la pregunta de si es importante la transformación digital, yo digo es crítica. A la pregunta de si las empresas están interesadas, yo creo que les falta todavía entender lo crítico que es. Estoy hablando de que yo no soy un experto en este tema, en el sentido de que no he hecho una investigación muy amplia en las empresas españolas, pero lo que he visto es, de momento lo compran como un término, pero no saben lo que hay detrás. Es mi experiencia, ¿de acuerdo? Y si lo perciben como una amenaza, no, yo creo que no. Pero puede llegar a ser una amenaza para muchas empresas si no se enganchan a ese carro bien. Madre mía, me voy a saltar el guión porque esa reflexión que has hecho, a los que entrevisto, con los que hablo, que tienen cierta edad, que vivieron la revolución de Internet, identifican exactamente lo mismo que tú. Esa revolución fue lo que fue Internet, que fue una moda, que creció mucho, que la burbuja yo creo que luego perjudicó mucho, pero que el cambio o sea, que viene a cambiar las reglas del juego, a cambiar el juego, ya no solo las reglas, sino el juego en sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y la otra parte que nos has aportado muchísimo valor es que me parece la emoción, o sea, como en un concepto que me tiene a mí enamorado, eso de la experiencia de usuario exponencial. O sea, que la experiencia es lo que es exponencial. Un usuario que acelera de tal manera su necesidad o sus requerimientos de experiencia emocional que es muy difícil prestarle servicio a eso, claro. Y eso llevado a la producción de las empresas, pues es una amenaza tremenda. Y en eso de que las empresas no sean capaces de... Es decir, que se meten como una oportunidad y se encuentran una amenaza de verdad dentro, ¿no? Esto es algo que... Bueno, vamos a avanzar un poco, vamos a avanzar. Efectivamente, las empresas sí que se están ocupando de esto, están invirtiendo en esto, y hay empresas que lo están haciendo muy bien. Esto hay muchas que lo están haciendo bien. ¿Tú crees que eso que están haciendo, ese método que están siguiendo las empresas que tienen éxito, ese método repetido puede llegar a establecer un patrón de éxito, es decir, algo replicable? ¿Hay un patrón detrás de todo esto o depende mucho de los sectores? Sí que es verdad que hay sectores que van muy lanzados, que les han obligado a adaptarse, y hay sectores que todavía no han sentido ese aliento y van más lentos, pero ¿crees que hay un método detrás de todo esto? Si nos fijamos, por ejemplo, en un sector que yo creo que se está intentando enganchar al carro, y de hecho se está enganchando de alguna manera al carro, que yo diría que es el mundo financiero, en términos generales, bancas, etcétera. El método que yo estoy viendo que funciona, y seguramente no haya métodos muy distintos, es crear empresas ex novo ad hoc para esto. Empresitas, o sea, es muy difícil cambiar el ADN de una organización para hacerla de verdad disruptiva, para hacerla de verdad transformadora. O sea, la transformación digital, el paradigma cambia, la manera de trabajar cambia. Nosotros, yo en la universidad enseño cómo trabajar eficientemente, cómo ser creativo, cómo trabajar en equipo, o sea, valores que son relativamente fáciles de transmitir, pero la cultura que puede haber en una gran organización que lleva una mochila de años, decenas de años detrás, moviendo un gran transatlántico de 10.000 empleados, ahí yo creo que es, no sé si es imposible, pero no hay método, yo no conozco un método que cambie ese paradigma. Entonces, la única manera o la metodología que yo he visto que están utilizando las empresas es crear empresitas pequeñas para hacer este tipo de actividad. Y entonces estas empresas ya nacen con ese ADN, con un ADN, una manera de trabajar. O sea, la solución no es, el método no es
rellena todas tus paredes de Kanban, ponte a hacer Agile. No, por ahí no van los tiros y las empresas están en eso y bueno, pues hombre, malo no es, pero eso no es cambiar el ADN. Que enseñes a la vaca no la conviertes en yogur, ¿no? Exactamente. Entonces, no tengo todavía un método, ojalá, si lo tuviera, bueno, pues poníamos tú y yo juntos y la consultora ideal para transformar o para crear un modelo de madurez, un modelo, digamos, teórico de madurez de cómo llegar a ser un buen transformador digital y subirte a ese carro. Conozco empresas que funcionan muy bien. Estuve el año pasado visitando Google y yo me quedé en Irlanda, me quedé sorprendido, ¿no? Pero es que a la vez te das cuenta de que eso no lo puedes replicar. No, eso no sale porque sí, o sea, ahí detrás hay más ciencia de lo que parece. Pues ya elucubrando un poquito y adelantándonos a esa consultora que nos va a ir también, dentro de ese camino del éxito que, estableciendo o aceptando como válida tu respuesta a la pregunta anterior, que estoy totalmente de acuerdo por otra parte, quizá no haya un método de éxito, pero sí hay factores, variables, que teniéndolas en cuenta, estás un poquito más cerca de eso. ¿Cuáles son? O sea, ¿cuáles son los resortes para que una empresa se intente transformar con éxito? O sea, ¿en qué cosas no se puede equivocar? Por ir a mínimos, ¿no? O sea, ¿qué crees que funciona? Porque sí que nos has establecido, mientras lo piensas, el sistema inmunitario de la compañía, que es un concepto muy interesante, se carga cualquier iniciativa creativa porque la compañía está en su ADN, ¿no? Pero claro, el crear pequeñas empresas, que es muy, muy inteligente, es utilizar las grandes ventajas que tienes, que puedes mantener eso sin tener una cuenta de resultados detrás, que es algo que las compañías grandes pueden hacer, pero no. Pero bueno, ¿qué más factores? ¿Qué has visto tú? ¿Qué cosas crees tú que son importantes en ese camino? Insisto en que el conocimiento no es un tema menor. Pongámonos, por conocimiento ejemplo, técnico incluso, o sea, por supuesto, sí, programas, cuando un directivo hoy en día, para mí un directivo de hoy en día tiene que saber qué significa un algoritmo de Machine Learning. O sea, entenderlo de verdad, ¿no? Y si me apuras, saber jugar un poco con R. Hasta ahí llego, o sea, para poder de verdad... Con R, luego, con el software, con el... Sí, digo R o... Sí, o sea, por ponerme en el caso más técnico, ¿cómo le vas a decir tú a un director financiero que haga algo con R? Pues es lo mismo que hace 20 años no se conectaban al correo, las secretarias les enganchaban el correo y eso lo imprimían, eso lo he vivido yo. Sí. En empresas de tecnología. Ellos el ordenador, ¿para qué? Ellos tienen la cabeza, están en temas importantes. Pues hoy les digo, aprended R, aprended Excel, no, R. Saber lo que es, no para usarlo obviamente, sino para saber pedir. O sea, el conocimiento, fundamental. Y el conocimiento técnico fundamental, porque transformación digital es tecnológico, es tecnología. ¿Qué es esto que se dice ahora, no sé si has oído hablar de ese término, los gemelos digitales? Pues claro, ayer leí un tema sobre gemelos digitales. ¿Y eso qué narices es? Pues es que no puedes no saberlo, pero además saberlo bien. O sea, no, es que es una máquina, que no. No puedes no saber si estás en el mundo de la arquitectura o de la ingeniería civil, lo que es BIM y lo que son, porque es que no sé si me explico. No es fácil encontrar este conocimiento, que no es buscando en Google. No estamos hablando de un conocimiento, además son conocimientos profundos, no es que me leo 2 artículos, que bueno, es un tema, no es un seminario, es más, es una actitud. Entonces, las exigencias de hoy en día es, por supuesto, o sea, tú sabrás economía, pues que eso es una utility para mí, o sea, yo no ni me planteo que no sepas economía, es que tienes que ir 2 pasos más allá, pero empezando por la dirección. Y luego hacia abajo, pues mira, no sé tú en esta universidad, pero yo en la Carlos III estoy muy orgulloso del nivel que están saliendo los alumnos. O sea, los alumnos salen con un buen nivel, quizá les falta un poquito de conocimiento de empresa, todavía yo creo que en la universidad y la empresa tienen que juntarse un poco más, pero tienen una capacidad, y lo veo también en mis hijas, y una flexibilidad y una mente súper ágil para adaptarse a lo que sea. Pues eso mismo hay que exigirle a los directivos. Entonces, esa es una clave. Hay más, pero esa yo diría, empezaría por ahí, entender lo que es y saberlo. Has dicho otra que es muy importante y que no es en absoluto evidente, que va de arriba abajo, de directivos para abajo. Sí. Que no es en absoluto evidente. Ha habido momentos en la historia donde el buen directivo era el que sabía escuchar a su gente. El ejemplo de 3M, famoso, de los post-it, que nació de la innovación de un empleado.
eso no estamos hablando de eso, lo has dado por supuesto y es algo que a mí no me parece tan evidente, pero que estoy de acuerdo contigo, que va de arriba abajo. Sí. Pero ese concepto, en este caso, los directivos tienen que mancharse las manos o mojarse o enfangarse en el asunto. Y esto es un factor que hay que tener en cuenta. Por supuesto que los alumnos en la Universidad Rey Juan Carlos también salen muy bien preparados. Es que es la generación, es una generación fantástica y van a hacer grandes cosas. Estamos... Siguiente pregunta, que me la contestaste un poco. ¿Es posible, o sea, cuando nos enfrentamos a transformar esto, ¿dónde crees que es más fácil? ¿Una empresa consolidada con las ventajas y los inconvenientes que esto tiene o es mejor partir desde cero? Es decir, las startups tienen una ventaja competitiva que es imposible de empatar en una gran compañía. ¿O no? O las grandes, bueno, es que al final los medios y los recursos... Seguramente cada ámbito tenga su posibilidad de éxito. O sea, una empresa grande tiene la capacidad económica y la capacidad, no iba a decir de gestión, no, la capacidad empresarial para poderse embarcar en un proyecto de drones. Y la captación de talento, ¿no? Que el talento quiere trabajar en gran empresa, ¿no? Exactamente. Pero, por otro lado, una iniciativa, o sea, el taller, eso desde hacer empresa desde mi taller, como desde mi garaje, como hacían, yo creo que hoy en día es más posible que nunca. O sea, hombre, eso es, por supuestísimo. Sigue estando ahí. No sé, yo creo que o sea, no sé quién liderará esto, si aparecerá nuevas empresas pequeñas, etcétera, pero yo veo hoy en día empresas como Amazon, como Google, como Apple incluso, y otras que son menos conocidas, más tecnológicas. Esos son los líderes, ahí es donde yo veo que... Yo creo que donde hay que mirar. En el gran legado que nos ha dejado Steve Jobs, es un referente enorme, es una pena que falleciese, ¿no? Yo tuve la suerte de estar allí el último año que estuve, no le vi, pero sí que estuve allí en Stanford estudiando, como bien sabes. Pues gran parte del legado que nos dejó es la empresa Apple. O sea, cómo han sido capaces de una empresa gigantísima, que fue la primera por capitalización y siempre está entre las 5 primeras, y, sin embargo, y que parece empresas pequeñas. Innovando y creando cosas nuevas, ilusionada a la gente, y evangelizando. ¿Cómo lo hacen, no? Pues a mí también me gustaría. El otro día escuchaba una reflexión respecto a esto, ahora estoy muy metido, aunque el entrevistado eres tú, esto es una conversación y no puedo evitar decirlo. Estuve escuchando que el reto cuando las compañías pasan de pequeñas a grandes es convertir a los piratas en Navy, es decir, a los piratas rebeldes buenos que ahora que hay que venir aquí a las 9, ¿no? Y este es un reto que en Apple lo han hecho extraordinariamente bien, pero en Apple, en Google, en Amazon, en este tipo de empresas que la verdad que son un ejemplo para todos, ¿no? Es un momento para aprender de ellas, ¿no? En cuanto a este sistema de éxito, este camino de éxito, estas variables que no podemos olvidar, cuando hablabas de el conocimiento, cuando hablábamos de arriba abajo, que es un tema que no es en absoluto menor, ¿tú crees que se puede establecer un camino de éxito y este camino de éxito medirlo? Es decir, hacer un benchmarking entre distintas compañías. Oye, yo tengo como en el inglés, ¿no? Un B2, tú tienes un C1, o no solo compararlo con otras, sino compararlos con nosotros mismos, de cómo de cerca estamos, porque esto de la disrupción tiene mucho de probar, de equivocarse y de acertar, pero claro, no todo es eureka, no todo es que la penicilina te salga de un... ¿Qué piensas tú? ¿Que va a haber un ranking de esos? ¿Se puede medir uno el punto en el que está? Sí, no te sé decir muy bien, porque, o sea, lo que sí sé es lo que no es, o sea... esto no va de tener un departamento de I+D+I y lo mido con unos KPIs y tal, no, es que no es que yo lo tengo aislado, esto es en toda la organización. ¿Cómo medir eso? ¿Y cómo montar un ranking? Pues no lo sé, quizá... Y un ranking personal para saber lo cerca que estás del éxito, porque... Me resulta... para mí es pronto todavía. O sea, sí sé lo que no es. O sea, no vamos a montar el departamento ahora se llamaría de transformación digital. Y vamos a medir el número de euros que invertimos al año, o el número de proyectos que lanzamos, etc. El valor, o sea, medir el valor y medir la capacidad de adaptación a la nueva situación no es algo evidente. Yo creo que eso es lo que tienes tú que investigar y encontrar por ahí, porque es importante, porque si no vamos ciegos. O
Claro, sea, o tenemos indicadores o vamos ciegos. Yo me veo un poco... no lo sé. Me imagino un marinero en una carabela de Colón. Claro, Colón no sabemos si sabía dónde iba o no sabía dónde iba. Y no sabíamos o no sabían probablemente cuánto les quedaba por llegar. Pero de alguna manera estaba convencido de que iba a llegar. Claro, al final parece que lo que falta o lo que les llevó hasta allí fue el liderazgo, ¿no? El líder, ¿no? El que está convencidísimo de que eso va a ser así. Pero claro, esa parte es que es un tema... Yo creo que es algo a investigar, o sea, y a reflexionar. O sea, eso no sale de la intuición. Eso sale de... O sea, el tener un método de medición y el tener un método de aplicación no va a salir de la intuición. Es complejo, no. Es complejo. Y, insisto, yo sí sé lo que no es. O sea, yo no es, te daré mis ideas o mis reflexiones sobre esto cuando acabemos la entrevista. Y en mis pequeños tips, que sabéis que estamos lanzando una nueva parte del canal, pero no es el momento ahora. Este proceso de organizaciones exponenciales, como no solo transformación digital, estos Amazon, estos Google, estos Uber y otras empresas muy conocidas, muy poco conocidas, pero que están funcionando francamente bien, ¿por qué no aparecen en España y casi prácticamente en Europa tampoco, ¿no? ¿Por qué estas empresas están siempre tan en otros sitios, ¿no? ¿Por qué tan en América, ¿no? Tan en América o en Israel, que parece un sitio complicadísimo para que salgan empresas, pero hay o en Asia, ¿no? Que es el gran tractor de esto y que, o lo va a ser, vamos, no sé si lo es todavía, pero ¿por qué no salen en Europa, en España? ¿Qué nos falta? ¿Por qué salen en Estados Unidos? Yo creo que es el escenario, o sea, la manera de ser del americano es la manera de ser ideal para que el escenario en el que estamos viviendo, digamos... Bueno, pero están muy focalizadas en California, que tampoco... Sí, bueno, sí. Alguna más hay, pero... Me estoy refiriendo a que el espíritu emprendedor, el espíritu investigador, no investigador me refiero a académico, sino de probar, ensayar, fracasar y vivir el fracaso como un éxito y continuar. O sea, esto que se dice que son palabras, parece, pero no hay palabras. Detrás de eso hay una realidad, ¿no? Sí. Si tú vas allí, ellos lo viven así. También la capacidad de compartir, o sea, eso es algo que me llama mucho la atención, o sea, de colaborar, de trabajo colaborativo, porque claro, los sistemas hoy en día son tan complejos que no es que tenga yo mi Ramón y Cajal, que en Europa es más de Ramón y Cajal o de Einstein, ¿no? Y es que no es así. Este nuevo mundo en el que estamos es más de grupo, de trabajo en equipo y de centrado. Entonces, no sé por qué no, pero si hablamos, por ejemplo, de Israel, no soy un experto, pero yo he estado en varios sitios donde está Israel, el gobierno de Israel es que está empujando, o sea, yo creo que hay una obligación y hay una deuda desde lo público, hablemos universidades o el gobierno, o sea, tiene que empujar. Yo noto que Israel, lo he vivido en 2 o 3 eventos a los que he ido y está allí está la embajada en pleno y me suscribía, no sé dónde, y de repente estoy recibiendo semanas y semanas también unas revistas que vienen de la embajada de Israel vendiéndome lo tecnólogos que son y las empresas de seguridad que tienen y no sé qué. O sea, yo creo que ahí es un elemento importante. Y entonces, volvamos al principio, cómo de educados y cómo de conscientes son, no digo ya los directivos en las empresas, los responsables políticos y los responsables administrativos. Y cómo de conscientes son de que hay que invertir, no solo económicamente que también, sino en esfuerzos. En esfuerzo. Entonces yo es que en Israel eso lo he vivido. O sea, yo sé que Israel está, el de Waze yo creo que es de Israel y otra gente... Bueno, la han comprado ya, la vendieron. Sí, la vendieron a Google. Bien, ¿no? Seguramente, no lo sé, pero seguramente el ecosistema original creado por la administración pública, no digo que sea solo eso, pero ha contribuido. Y yo creo que en Asia, pues un poco de lo mismo, ¿no? Si hablamos de China, o sea, hay una conciencia de que quieren ir hacia allá y quieren ir, y quieren ir, y quieren ir. Y entonces invierten no solo dinero, sino esfuerzo. Sí, esfuerzo. Y entonces aquí en Europa, pues digamos que yo no soy un experto en estos temas, yo creo que también o sea, hay grandes programas de investigación que vienen desde la Comunidad Europea, etcétera, pero es como una aproximación más clásica de dar dineros y 20.000 papeles y no sé qué, y el proyecto de no sé cuántos. Y este mundo es algo como más directo, no sé... O sea, no sé, de nuevo no sé dónde está la palanca para convertir
en Europa darle un poquito de empuje en ese sentido. Yo, insisto, el año pasado estuve en Irlanda, me llamó la atención Dublín, una ciudad efervescente, de gente joven, ahí han colocado todas las empresas y es un entorno de generación de ideas y de creación. Sí, como las ventajas fiscales seguramente que tiene Irlanda, pues ha llevado a esas empresas y esas empresas sí, yo no sé si es su ecosistema, claro. Sí, no voy a entrar en la razón última de si es bueno o malo bajar impuestos para que se instalen mis empresas allí. Lo que yo digo es que yo veo eso allí y me gusta. Sí. Entonces, no sé... Es el concepto. El otro día escuchaba una entrevista que ha hecho José Antonio Marina, una ponencia. José Antonio Marina es uno de los expertos en educación más respetados en España, supongo que le conoces, y le preguntaban sobre este tema de la educación en mayúsculas, ¿no? Que si los pactos de Estado, que si no, dice, pues es que ya no es momento de eso, estamos en un momento donde la educación tiene que ser de todos, cada esfuerzo, si un chaval no se levanta cuando viene, oye, si una señora habla mal, oye, que cualquiera le corrija, es decir, un esfuerzo común de todo el mundo que genere una espiral de crecimiento, o sea, es que estamos en ese momento ya de todos, ¿no? Es el mismo concepto. Fijémonos en el caso de éxito español, que es un caso de éxito reconocido, el tema de los trasplantes. Sé que hay un líder, no me acuerdo el nombre, hay un iluminado, hay un personaje que lo ha potenciado mucho, pero también tiene mucho 27 años siendo líderes mundiales. Pero también tiene mucho de corporativismo en el buen sentido de la palabra, del área médica en España y de un esfuerzo conjunto. ¿Cómo haces para hacer algo así en un terreno de innovación? Pues no es nada fácil, pero insisto, este caso de éxito nace de lo público, ¿eh? Yo no lo digo en el sentido que yo crea mucho en lo público, sino que es una deuda de lo público ponerse las pilas en este terreno, y no es menor. Pues me la has puesto votando, porque la siguiente pregunta es que ¿quién tiene que liderar la transformación digital? Incluso la disrupción, el sector público o el sector privado, en el sentido de Marina Mazzucato, del Estado emprendedor, este tipo de conceptos. ¿Tú qué opinas? Pues opino que el Estado no puede hacer dejación de eso. Es más, no el Estado, las megacorporaciones. Es decir, me refiero a no ya solo los Estados, sino los Estados en global. Necesitamos gobernanza a nivel global, a nivel europeo y a nivel global. Y ahí hay un problema importante, porque las empresas y el mundo es global. Y claro, hoy en día Google es que no le tose un Estado así como así, a Google no le tose un país así como así, y no hay una contraparte pública que sea capaz de decirle a Google cómo están las cosas, todavía la Unión Europea, etc. Entonces, el Estado, los Estados y las organizaciones sociales en términos generales no pueden hacer dejación de eso para empezar. Pero detrás de eso está, como siempre, pues las oportunidades de las personas, de las empresas, de crear cosas nuevas, de que aparezcan Uberes y que aparezcan nuevas ideas. Internet, ¿quién lo creó? Dejar que eso siga creciendo, por supuesto. Los grandes inventos son públicos, o sea que Internet es un buen ejemplo, ¿no? El Internet en sí, que viene del Estado americano. O sea que sí, de nuevo apelo a las universidades, los organismos. No sé si has visto la RAE, a mí es una cosa así, la Real Academia de España de la Lengua, que podría decir que osa cosa más del siglo XVIII. Pues hay que verla en Twitter, hay que verlos en Twitter, yo les sigo porque es que me encantan, se han enganchado y se están enganchando de una manera, ¿cómo lo están haciendo? No sé quién estará detrás, pero a mí me encanta. Digo que la página web todavía es un poquito... Pues lo voy a seguir. No, te lo recomiendo. Yo lo uso mucho porque intento afinar muy bien el lenguaje, porque creo que es una parte importante. Pues lo voy a seguir. Buen consejo, ¿eh? La RAE. Quiere decir que veo a la RAE más digital, un organismo que puedes decir... Sí, RAE, que otros. Más digital y más en el mundo que otros muchos organismos. Y además es que me parece súper interesante. Y vamos, tiene unos hilos con gente joven, mayor, de todo. Es divertido. Es divertido. Pues lo tendré en cuenta, voy a dar de alta. Vamos a la cara humana de esto. ¿Crees que el proceso de transformación en un plazo razonable, en 10, 20, 30 años, generará de forma neta más empleo o destruirá empleo? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar al empleo? ¿Cómo esos... no sé cómo llamarlos, esas personas que se sienten amenazadas, esos sectores que dicen que esto va a destruir el empleo del mundo y que todos vamos a ser mensajeros y camareros y no sé qué, ¿cómo lo ves tú eso? Pues bueno, vayamos por partes.
si resulta que destruyen empleo, porque los empleos lo hacen las máquinas y a mí me ahorran hacer ese trabajo y me dan... Quiero decir que yo no lo veo... Sí, en vez de trabajar 8 horas, trabajo 6, como pues antes se fenomenal. trabajaban 10. Exactamente, o sea, es que yo creo que el momento de incertidumbre estamos. Vivirlo como una amenaza, pues bueno, también se puede vivir de otra manera, que no sea como una amenaza, pero digamos, yo me imagino, vamos, o creo haberlo leído a finales del siglo XIX, XX, con la industrialización tamción se iba... Sí, los luditas y va a desaparecer todo. Bueno, pues lo que pasa es que efectivamente, en vez de trabajar 12 horas y en condiciones para nuestros estándares de hoy infrahumanas, pues ahora trabajamos 8 horas y en condiciones mejores. Pues si el día de mañana trabajamos 6 porque 2 me las quitan, ¿que cambian los tipos de trabajo? Obviamente que cambian. ¿Que hay que adaptarse? Obviamente que hay que adaptarse. Es que, es decir, hoy en día ya no las imprentas, o sea, hace años hacían imprentas y los periódicos se hacían y hoy en día son digitales. Pues es que eso es así. O sea, yo no primero, que va a ser así sí o sí. O sea no es una cuestión de que digan, no, pues oye, que esto es una amenaza. Que no hay otra, el mundo cambia y cambia cada vez más aceleradamente. Por cierto, eso es una reflexión que quería hacer respecto a transformación digital, que no se me olvide cuando hablamos del tema humano, luego lo comentamos. Pero, entonces, lo que digo es que eso va a ser así sí o sí. Entonces, lo que tienes que hacer es adaptarte y puestos de trabajo habrá los que tenga que haber y ojalá que el día de mañana en vez de 8 sean 4 horas y que la riqueza, eso sí, se reparta. O sea, no, ese es un tema que es de nuevo es el reto, ¿no? Es un gran reto. Pero que es un reto humano, no es un reto... yo no percibo a las máquinas como una amenaza para mí. Mi reto es cómo organizamos el sistema para que todos vivamos confortables y haya sistemas robóticos que me arreglen la vida. Mira, una reflexión que estoy viendo, o hago una reflexión sobre lo que voy encontrándome, cuando entrevistas a personas o hablas con personas muy tecnólogas, todos estamos muy a favor de la tecnología. Es decir, cuando pruebas, es que no tiene sentido, pues eso, darle al botón del ascensor. Es que había gente que para ir a la tercera planta había un señor que le daba el botón del número 3. Es verdad, es verdad. Sí. Y claro. en cambio... Fíjate tú. Eso que los asiáticos, para ellos la tecnología, ya tecnología, bueno, pues les gusta culturalmente. El que no está muy avezado en estos temas tecnológicos, el que no ha trabajado en este sector, lo ve como una amenaza. O sea, incluso cuando lo usa, lo disfruta, pero lo ve como una amenaza. No se ve él capaz de, ¿no? Y cuando, no sé, mi reflexión es muy parecida a la tuya, vamos, que es que pues saldrán nuevos trabajos y lo que hay que estar es ahí aprendiéndolos. Exactamente. ¿No? Pero bueno. Así es, sí. ¿Comentario que ibas a hacer? ¿Más comentarios ese y el que tú quieras? Hablábamos antes de el tema humano, ¿no? Y lo importante que es... ¿Se me ha ido el santo? No, se me ha ido. Tenía una reflexión, pero se me ha ido. Si me sale, te la digo. Pues que nos salga pronto, pues estamos a punto de acabar. Ya. Sí, es vamos, estábamos hablando de cómo lo humano es lo principal, cómo pasa a ser lo fundamental en la transformación. Bueno, nos acordaremos. ¿Cómo te podemos encontrar, Jesús? ¿Cómo fácil? ¿En tu LinkedIn? En LinkedIn estoy, sí, yo creo que es la manera más... Jesús Poza, como estáis viendo La verdad que este tema da para, sí, para charlar mucho. La verdad que me quedo con muchas de las cosas que has dicho y una de ellas, que es la que más me ha gustado, es que esto se fundamenta en el conocimiento, en la dificultad incluso que tienen los directivos, que conocen muy, muy bien su negocio, de tener un conocimiento 360, más transversal, más de tecnología, sí. Y el problema es que la tecnología no es ir a un curso y aprenderla, es usarla. Usarla de verdad, o sea que siempre recomendamos o recomiendo que seamos usuarios de tecnología, o sea, que compremos aparatos, que nos metamos en estas cosas. Cuando has dicho, hablando de R, del software, cuando estuve yo en Stanford, uno de los cursos que di fueron Leading Trends in IT, que es como tecnologías o tendencias líderes en tecnología. En el 2011, y di un curso de data mining, y básicamente era enseñarnos cómo funciona R, el software, como concepto, ¿no? O sea, cómo en el 2011 allí están en esto, y sí que es un programa sustituible con muchos otros, se puede hacer cosas de estadística, de econometría, de cosas de estas, pero el concepto de usar eso
me parece muy importante. De hecho, la iniciativa que tuvo Code.org, que es una iniciativa nacida en Estados Unidos, de enseñar en secundaria programación, quizá no para programar, pero sí para entender cómo esto funciona. Y ya acabo con esto. Yo me dedico a la informática como profesión porque mi madre en su día se empeñó con menos de 16 años en llevarme a una academia de informática. Y yo aprendí Basic, he programado muy pocas veces en mi vida, pero sí que me quedó como algo muy natural la forma que tiene la programación de hacer eso. Pues Jesús, si te has acordado, fenomenal, y si no, pues otro día. Sí que te llamaremos... digamos que hablamos de transformación digital, hablamos de mucha tecnología, pero afortunadamente hablamos también de mucho humanismo. Y también de eso hay que aprender. De valores y de ética y de cosas de eso. La universidad también se necesita. Y de arte y de capacidad de comunicar. Y yo creo que las personas, y ya que me permites hacerlo, las personas van a ser mucho más valiosas de lo que han sido hasta ahora en la humanidad. Porque lo que las personas tenemos de diferente, la capacidad de comunicar, de enlazar, de pensar, de razonar, de salir de la caja, de todas estas cosas, eso va a tener cada vez más valor, porque todo lo demás lo van a hacer las máquinas. Todas las tareas las van a hacer los demás. Y es en esas cosas, en esa parte más humana, donde tenemos esa grandísima oportunidad. Y nada, que Jesús, que muchísimas gracias por aportarlo, por darnos... Sí, además me gusta acabar con ese mensaje más humanista. Sí, que los tecnólogos estamos muy en eso. Jesús, muchísimas gracias, la verdad que ha sido... A ti por invitarme. Muy entretenido y bueno, ya sabéis, desde BitDigital, seguirnos, suscribiros en nuestra página b-digital.es o seguidnos pues, en todos los sitios donde estamos. Y bueno, hoy nos despedimos de la Universidad Rey Juan Carlos, desde su biblioteca, de estas magníficas instalaciones, en este caso en el campus de Fuenlabrada, y hasta otra. Muchísimas gracias y que pases una excelente semana.